Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Fotos a Contraluz en Multicanal Radio. Les habla Eugenia Martín Caro. Y hoy tenemos como invitado a Marcos López Herrador. Nació en Úbeda un caluroso mes de agosto muy cerca de la Basílica del Salvador. Su más tierna infancia se desarrolló en Guadix, Granada, y posteriormente, desde los 7 años hasta la finalización de sus estudios universitarios, vivió en Granada, donde fue destinado su padre, que trabajaba en el Banco Hispanoamericano. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en Ciencias Sociales y del Trabajo, lo que entonces se llamaba Graduado Social. Es diplomado por CUNEF en Empresariales, especialidad de Formación Bancaria. Es diplomado en Marketing Financiero por la Universidad de Alcalá de Henares. Y tiene los títulos de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Agente y Corredor de Seguros y Administrador de Fincas. Comenzó su andadura laboral en el Banco Hispanoamericano, que posteriormente se llamaría Central Hispano y acabó siendo Banco Santander. Estando destinado en Estepona, Melilla, Fuengirola, Loja, Motril, Jerez de la Frontera y finalmente Madrid, donde se ha jubilado siendo responsable del proyecto Bansalud del Banco Santander. Algunos de sus libros más recientes: Los Poderosos, La Rebelión de las Élites Mundiales, de 2023, La Caída de Roma, La Era Germánica, también de 2023, y la trilogía La Caída de Roma, con sus títulos Roma Eterna, Jaque al Imperio y El Final de los Tiempos, de editorial Secotia de Almuzara, en 2022, están siendo verdaderamente unos grandes éxitos. Escritor que domina la métrica poética y la prosa. Es además un agudo tertuliano político, cada martes en directo en La Boca del Lobo, de Informa Radio, y también participa en el canal de Sonora, Arizona, México, Confieso que he leído. Buenas tardes, Marcos. Bienvenidos a Fotos a Contraluz. Muy buenas tardes, encantado y muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, gracias a ti por aceptarla, por venir aquí. Me he dejado muchas cosas en el tintero, porque si estamos leyendo el increíble currículum que tiene este invitado, estaríamos no una hora, estaríamos toda la tarde probablemente, si fuéramos incluso desgranando un poquito algunas de sus actividades, tanto profesionales como literarias. Pero mira, yo te digo una cosa, mi currículum hoy en día se resume en una cosa: soy un hombre rico. Ah, pues fenomenal. Claro. Pues eso está muy bien. Soy dueño de mi tiempo. Ah, eso es la mayor riqueza del mundo. La vida solo está hecha de tiempo, y quien es dueño de su tiempo, desde luego, tiene lo único que vale en la vida, que es su tiempo. Así es. ¿Y el tiempo es oro? Yo soy un hombre rico. Eres un hombre rico. Bueno, pues mira, me alegro. Algún día espero yo poder ser una mujer rica también. Bueno, me gustaría que empezásemos hablando un poquito de tu infancia. Si eras buen estudiante, qué asignaturas te gustaban más. Pues mira, vamos a ver, yo la verdad es que yo fui muy feliz hasta los 7 años en Guadix. En Guadix fui muy feliz, tuve una infancia maravillosa, de cuento. Y bueno, y en Granada, pues eso, con 7 años. No era buen estudiante, no te creas, qué va. No era muy buen estudiante, porque era muy espabilado y me quedaba con todo sin estudiar. Sí, sacaba muy buenas notas y no estudiaba nada. Claro, conforme se fue haciendo la cosa más complicada y se fue haciendo más tarde, pues se me fueron viendo un poquito más las costuras, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegué a los 14 años siendo un pésimo estudiante y un golfera. Pero bueno, a partir de eso, a partir de los 14 o 15 años, sí que me dio por estudiar, descubrí un mundo nuevo, me pareció absolutamente fascinante, y la verdad es que no he dejado de estudiar ya nunca, porque hoy en día, para escribir cualquier libro tienes que estudiar un disparate, cosa que a mí me encanta, y es lo que hago, ¿no? Es lo que hago, fundamentalmente aprender, ¿no? Aprender. ¿Qué asignatura te gustaba más? Dentro de que, bueno, a lo mejor no te gustaba mucho alguna, pero así, la que más te gustaba. No, sí, me gustaba muchísimo, por ejemplo, fíjate, me gustaba la lengua, y me gustaban también las matemáticas, sí, y la historia. ¿Y la historia? Y la historia, sí. La historia para mí fue un descubrimiento en una de aquellas asignaturas electivas que había que elegir en CO. Y como había decidido estudiar Derecho y no había mucho tal, bueno, pues una de las que elegí fue Historia, por rellenar un poquito el currículum. Y la verdad es que me tocó un profesor fantástico, ¿sabes? Pero fantástico. Y entonces descubrí la historia, y desde entonces soy un verdadero apasionado
apasiono por la historia. De hecho, fíjate que yo escribo ensayos y escribo tal, y bueno, estos ensayos de los poderosos o historia de las ideas contemporáneas, bueno, verdaderamente lo que son es historia contemporánea. O sea, toda mi producción gira en torno a la historia, sí. Uh-huh. Bueno, la historia es algo que nos acompaña Sí. Desde que nacemos, porque está la historia anterior a nosotros, la contemporánea, como dices, y luego ese futurible que a veces se puede predecir en base a cómo se está viviendo el día a día, Sí, ¿no? claro, Que es una claro. historia futura que saldrá o no saldrá. Claro, claro. No, vamos a ver, para conocer el presente es imprescindible que conozcas el pasado, ¿eh? Y si quieres proyectar el futuro, debes conocer la historia. Hay que conocer la historia. Sin duda ninguna. Claro que sí. ¿Cómo se vive cuando uno es un niño o adolescente y el hecho de andar cambiando de ciudad porque a tu padre le iban trasladando? ¿Cómo se lleva? Se vive como todo el mundo vive su vida, es decir, normalizando lo que en ella hay. Es decir, para mí aquello formaba parte de mi vida. No lo he pensado hasta después, porque fíjate que es que después de los traslados de mi padre y demás vienen los míos, porque es que yo también he trabajado en la banca. Sí, sí, Y sí lo hemos comentado y ha recorrido media Andalucía. En los primeros 20 años de profesión, yo es que hice 8 traslados. 8 traslados. Dice, ¿y cómo se vive eso? Pues desde luego ahora cuando lo recuerdo muy mal, ¿no? Yo ahora pienso que tengo que hacer un traslado y se me ponen los pelos de punta. Pero entonces, bueno, pues como todo, lo introduces en tu vida. Yo también antes de venir a Madrid le decía a alguien de Madrid, pero ¿y cómo es que para desplazaros y no sé qué, os tenéis que mover hora y media antes? Y dices, no, lo metes en tu vida y eso es lo que hay, y lo normalizas. Y claro, ahora que llevo ya 27 años viviendo en Madrid, lo tienes normalizado, pues lo tengo ya normalizado y ya está, y es lo que hay, tampoco. Fuiste, hablando de tu profesión en la banca, fuiste el director de banco más joven nombrado allá en Sí, Estepona. en aquel momento sí. Porque ¿Qué años tenías? 26 para 27, 26, 27, sí. Es que por entonces no se nombraba un director de banco que tuviera menos de 40 años, ¿sabes? Uh-huh. Tampoco había mucha gente en la banca en puestos que no fueran superiores, incluso en puestos superiores, ¿eh? No había mucha gente que tuviera una licenciatura. Y entonces yo de alguna manera inicié ese movimiento que cursó con una apertura, una expansión en la apertura de sucursales enormes, ¿no? Con lo cual se necesitaban muchos directores y además, bueno, pues se necesitaban muchos directores jóvenes. Y yo estuve en el inicio de aquello. Pero vamos, que no era en aquel momento era una cosa muy sorprendente porque, claro, te comparabas con lo que había y lo que había es que no había directores menores de 40 años y tú eres, entonces, pues, qué chico tan listo y qué chico tan... Pero en realidad lo que estaba haciendo era la punta de lanza, el comienzo de un proceso cuya clave era nombrar a directores jóvenes, ¿no? Claro. Yo fui el primero. Fuiste el primero. No tiene mayor trascendencia. Bueno, siempre ser el primero en algo es importante. Bueno, sí, que no eres el primero en pisar la luna, bueno, pero eres el primero en ser director de un banco. Pero vamos, que suena mejor de lo que... Suena mejor de lo que es. Bueno, entiendo que responsabilidad mucha. Muchísima. Y con esa juventud, bueno, pues muchísimo, a ti te respaldaba tu formación. Pero eso también te forja como un determinado profesional y eso también te vale para cuando vas cumpliendo años y ya no eres tan joven, ¿sabes? Claro. El haber tenido que ir asumiendo responsabilidades y demás, pues te hace te hace un profesional bastante más sólido, más fuerte. Sí. Sí. Quizá influyó que tu padre fuera empleado de la banca para que tú dirigieras tus pasos profesionales en esa dirección, ¿o fue casualidad? Sí, no, fue absolutamente. En un momento determinado tenía que trabajar y claro, trabajar pues donde mejor que donde conocían a mi padre, pues mi padre había ya fallecido, conocían a mi padre y demás, bueno, y además un tío mío, un hermano de mi padre, trabajaba también en el mismo banco y demás, y me ayudó a entrar, o sea, así de sencillo. O sea, sí, claro, necesité trabajar y encontré la banca, y la verdad es que, bueno, pues he tenido un desarrollo profesional interesante y para mí satisfactorio, desde luego. Bueno, supongo que hemos mencionado parte de un extensísimo currículum y una formación académica impresionante. Nos hemos dejado pues los más de 120 cursos dentro de los planes de formación del banco que tú realizaste, muchos de ellos a nivel de máster. ¿De dónde sacabas tanto tiempo para formarte? Porque
muchos de los títulos tú los obtuviste estando trabajando, Sí, que eso quita mucho tiempo. La mayor parte. Pero bueno, este tipo de cosas también es que suenan muy tal, pero cuando se viven, yo te digo a ti que cuanto más haces, cuanto más liado estás, cuanto menos cosas puedes ya asumir, cuanto ya más saturado estás, cuanto más produces y más haces. Sí. Cuando no tienes nada que hacer, es cuando encuentras muchos problemas para hacer cualquier cosa. Bueno, a mí, te aturrullas, ¿no? no, es verdad. A mí me pasa, fíjate, te voy a contar una anécdota. A mí me pasa de alguna manera que cuando tengo que hacer algo y tengo muchas cosas que hacer, me hago mi lista, voy haciendo, voy tachando, me voy sintiendo bien y voy siendo bastante resolutiva. Como no tenga nada que hacer, como lo que vas dejando, lo vas dejando y al final dices, ¿qué cantidad de tiempo he perdido? Sí. Porque no lo has dedicado a nada. Yo sobre eso una de las cosas que más me gustan es escribir aforismos. Tengo como 2.400, de eso vamos a hablar luego. De eso vamos como a hablar luego. 2.500 aforismos registrados en el registro de la propiedad intelectual, ¿sabes? Y uno de eso dice, cuando no tienes nada que hacer, si te organizas bien, te da tiempo a todo. Claro, si es la organización Pero es fundamental. cuando no tienes nada que hacer. Si te organizas bien, te da tiempo a todo. Muy bueno, muy bueno. De esos luego nos vas a regalar unos cuantos, que yo conozco algunos y la verdad es que son muy acertados. Bueno, también has sido profesor en la Escuela de Formación del Banco para cursos a distancia y a nivel nacional y también presenciales. ¿Cuáles eran las materias que tú impartías? Pues bueno, eran materias propias del banco, ¿no? De lo que es pues, productos financieros, fondos de inversión, planes de pensiones, productos de todo tipo, hipotecas, etcétera. Todo lo que son materias propias de los conocimientos bancarios. Y eso viene pues al haber estudiado tantísimas cosas, esa pasión por el estudio, esa pasión por el conocimiento. Al haber estudiado tantas cosas, tú te acostumbras a contarte, a explicarte las cosas a ti mismo, las cosas más confusas, las cosas más difíciles y tal. Bueno, procura hacértelo fácil, procura encontrarte explicaciones sencillas. Y claro, al final te llenas de una serie de explicaciones que te encantaría compartir con los demás, ¿no? Y es lo que te hace de alguna manera pues tener esa vocación didáctica que yo la tengo, que es una de las cosas que a mí me llevan también a escribir, ¿no? El ser didáctico, el contar cosas, el hacer que las personas que me lean conozcan y descubran cosas nuevas, cosas originales, cosas que, en fin, que le saquen, por ejemplo, de determinados estándares, de determinadas formas de ver la vida, para verlas de otra manera y descubrir otras verdades. Otras verdades. Bueno, estando destinado en Motril, entre 1989 y 1994, desempeñaste diversos cargos en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Motril, donde llegaste a ser vicepresidente primero y presidente en funciones. Sí. ¿Qué fue lo que más destacarías de tu paso por ese puesto? Pues mira, fíjate, precisamente lo que más me gustó de todo. Acá trabajamos muy duro, hicimos muchas cosas, se hicieron muchísimas cosas por aquel entonces, pero una de las cosas que más me gustó fue precisamente crear un aula permanente que hoy sigue existiendo. Es decir, de todo lo que hicimos y demás, bueno, forma parte de la historia, pero el aula permanente sigue, ¿no? Que bueno, pues es para impartir cursos a esos empleados de empresas y de miembros de la Cámara y demás. Entonces de eso me siento muy orgulloso porque es muy bonito. Es bonito, claro que sí. Bueno, háblanos del curso monográfico de Historia del Islam, que en coordinación con la UNED organizaste cuando formabas parte de la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Melillenses. De Estudios Melillenses, pues mira, fue hasta entonces, y desde entonces, probablemente uno de los hitos culturales más importantes que se han dado en Melilla, porque fue toda una semana a base de conferencias diarias de los más señalados estudiosos, catedráticos, profesores de las materias que se fueron impartiendo. Y bueno, y a mí me tocó ser secretario y de escribir las reseñas para el periódico de cada día, y la verdad es que fue una cosa pues muy instructiva, fue muy gratificante, la verdad es que es muy gratificante. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿sí? Uh-huh. Formando parte del ya Banco Santander, fuiste destinado al proyecto Bansalud. Brevemente, ¿en qué consistía ese proyecto?
pues era un proyecto que tenía una ambición verdaderamente mundial y un proyecto muy, 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 muy ambicioso en el que, bueno, pues se trataba de crear una plataforma dedicada a la medicina y a la salud, a la salud, que era como, esa plataforma iba a ser como una ciudad donde se pudiera entrar y buscar todo lo que tuviera que ver con la salud, con las enfermedades, con las curaciones, con los tratamientos, con toda una serie con todo lo que fuese un servicio médico, poder encontrarlo allí. De todo lo que te puedas imaginar, ¿sabes? De todas las áreas que te puedas imaginar, desde formación, de tal, bueno. Aquellos, pues estuvimos trabajando en aquello, estuve trabajando los 2 últimos años. Luego siguió, y al final había una implantación y había muchísimo interés en todo el sector médico y demás, pero no sé exactamente si había problemas tecnológicos con la plataforma, ¿sabes? Se juntó con la cosa de que la responsabilidad civil era una cosa que, ¿sabes? Para el banco podía resultar un tema muy delicado y al final no. Pero vamos, en lo que trabajamos fue una cosa espectacularmente bonita y sí, fue verdaderamente maravilloso. Una pena que, bueno, pero como tantos proyectos, hay que intentarlo hasta que las cosas salen, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues nada, esperemos que si finalmente ese proyecto no terminó de madurar y prosperar, bueno, pues que algún día lo haga, porque tal y como lo cuentas, la verdad que la pinta es muy buena. Es muy bueno, pero también el tema de la responsabilidad civil es muy delicado. Es delicado, claro que sí, es muy delicado, porque entiendo que a lo mejor en esa plataforma se entra, tienes que aportar tus datos, a lo mejor y todo eso está muy mirado y cada vez más y claro. Bueno, pues hemos hablado de tu etapa profesional dentro de la banca y ahora vamos a sumergirnos en tu faceta literaria, que verdaderamente es muy, muy interesante. Y bueno, has escrito artículos en el Telegrama de Melilla y Granada Económica. Colaboras regularmente con la revista Proverso y la revista de historia Laus Hispaniae. Perteneces a la tertulia poética La Flor de Cristal. Y participas asiduamente en recitales de poesía, donde entiendo que te harán leer más de uno alguna vez, porque tienes una voz además muy adecuada para leer poesía. ¿Cuándo empezó tu afición por la escritura y concretamente por la poesía? Porque yo sé que empezaste a escribir poesía en 1973. Sí, efectivamente. ¿Cómo empezó esto? Pues mira, la verdad es que empezó casi por imitación. Mi abuelo Cristóbal, el padre de mi madre, él escribía poesía, ¿no? Escribía poesía y además, bueno, pues en Úbeda tuvo cierta relevancia porque a través de esa poesía se leían en la emisora local y entonces se pujaba para que repitiera o no repitiera la declamación y esas pujas al final iban constituyendo una bolsa y con lo que se recaudó de toda aquella campaña se hicieron 3 o 4 edificios para gitanos. Sí, se construyeron varias casas. O sea, Caray, fue una cosa espectacular. Además, una cosa espectacular y una cosa que, bueno, pues que tuvo los resultados que te digo, que son tan humanos y tan estupendos, ¿no? Tan solidarios y todo esto. Y bueno, y yo pues había vivido ese proceso creativo por parte de mi abuelo, pues que lo compartía a lo mejor con mi padre o con mis otros tíos, no sé cuánto y tal. Y a mí aquello me llamaba muchísimo la atención. Y fue por emulación como yo empecé a escribir poesía. Vi que no se me daba mal. Y una cosa que no se te da mal, ¿sabes? Pues acaba gustándote y acaba. Bueno, y entonces, bueno, pues ya te digo, escribir poesía. Y lo que es otro tipo de literatura que no fuera poesía, pues ya fue muy, 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 muy avanzada mi carrera en el banco, porque las cosas que yo quería escribir pegaba muy mal publicarlas con ser director de banco.
porque en lo que son ensayos y demás son ensayos muy comprometidos, son ensayos que están muy dentro de lo que es dar la batalla cultural y otra serie de cosas. Y entonces, bueno, pues teniendo clientes en un banco y siendo director de un banco y teniendo esa representatividad, pues la verdad es que no debes de asumir un sesgo político que trascienda o que sea público, ¿no? Entonces, bueno, claro. yo tuve mucho cuidado, y fue ya en los últimos años de mi carrera en el banco cuando empecé a escribir, ¿no? De hecho, el primer libro que sale, porque hay otros libros anteriores que son de autoedición y demás, y esta serie de cosas, pero el primer libro que sale a través de una editorial y que se vende a través de librería y demás, es un libro de curiosidades históricas, ¿no? O sea, Vamos a ir hablando un poco de toda esta producción literaria, que es mucha. No vamos a poder hablar de toda, porque es mucha, extensa. Pero bueno, estamos ahora en la parte poética, en la parte de la poesía. Luego iremos a prosa, iremos a la novela histórica. Tienes poemarios pues como Al cruzar tu estela, que está dedicado a tu esposa. sí, sí, efectivamente. Del que he tenido el privilegio de poder escuchar algunos fragmentos, escucharlos con una maravillosa voz. Sí. Y bueno, tienes también Hijos del Abismo, poesías de amor, el amor y sus aristas, poesía en el tiempo y otros versos, Entre amigos, Compañeros de fatigas y Ripios para mis amigos. Sí. ¿Cuál es la fuente de inspiración en cada caso? Porque no sé si bebes de tu experiencia personal o bebes de la experiencia de terceros. No, yo siempre sobre lo que escribo sobre mis experiencias personales. Hay que tener en cuenta que también, vamos a ver, que las experiencias personales, vamos a ver, yo por ejemplo no he vivido todas las historias de amor a las que le he hecho un poema. He vivido la historia de amor que he vivido con mi mujer. Pero por ejemplo, vamos a ver, historias de abandono, de desamor, de soledad, de este tipo o de infidelidad en el amor. Yo eso no lo he vivido. Pero bueno, cualquier escritor tampoco ha vivido todo lo que ficciona. Claro. Quiero decir que la capacidad de ficcionar... Hay que tener imaginación. Pues, claro. Entonces se trata de captar determinadas emociones como tú crees que puedan ser, o en fin, y forma parte del proceso. Muchas veces forma parte incluso de la técnica narrativa, ¿no? de la construcción de un relato. Entonces, pero siempre está basado, o siempre, vamos a ver, aunque se hable por ejemplo, de una infidelidad y a mí no me ataña, sí que yo puedo sentir en mí cómo sería esa situación, ¿no? Y traducirlo. ¿Cómo piensas que la vivirías si se diera el caso? Claro, yo creo que, a ver, todos somos a veces capaces de ponernos un poco, como se suele decir, en la piel del otro, en los zapatos de otro, dada una situación, y podemos intuir cómo reaccionaríamos frente a esa situación. Todo lo que es ficción pasa por ahí, pasa por ser una construcción, ¿no? Pasa con una construcción que, desde luego, en ningún caso debe ajustarse a la verdad, pero sí debe ser veraz. Sí, que son dos cosas diferentes. Claro. Una de las cosas que debe de cumplir la ficción es que debe ser más verosímil incluso que la realidad. La realidad puede ser inverosímil. Sí, bueno, hay veces que se dice que la realidad supera la ficción. La realidad se presenta sin ningún tipo de condicionante. Entonces hay realidades que es que te parecen absolutamente increíbles. Hay realidades que es que no se pueden llevar a una novela porque porque no son verosímiles. Y entonces resulta que la ficción al final tiene que ser más verosímil que la realidad. ¿Qué es más difícil, escribir en prosa o en verso? Mira, fíjate bien. Escribir poesía es una cosa muy complicada. Es una cosa muy complicada porque el poeta tiene una capacidad para penetrar en la esencia de las cosas, la íntima esencia de las cosas, que es muy especial. Muy especial porque no se basa en la razón, se basa en la intuición, se basa en las percepciones. Sí, en la intuición, en
en la conmoción ante determinadas cosas. Y entonces, bueno, el ser humano no es solamente racional, no es solamente razón. Es consciente, es subconsciente, es inconsciente, es contradictorio, es fantasioso, es falso, es surrealista, es incomprensible, ¿estamos? Y todas las cosas, la esencia de todas las cosas pueden serlo de esta manera. Entonces resulta que la poesía hoy en día lo que debe de lograr es llegar a la esencia de las cosas y utilizar un lenguaje que está pensado en términos racionales. Las palabras están pensadas para expresar conceptos racionales y se ordenan en la frase de una manera racional para transmitir esa racionalidad, ese conocimiento de manera racional. Pero repito que las cosas y los seres humanos tienen toda esa complejidad que se aparta de lo racional. El único lenguaje que es capaz de penetrar esa esencia y utilizando un lenguaje relacionando a las palabras de manera que no están pensadas y obteniendo en esa relación unos sentidos nuevos, arrancándole a cada palabra el sentido para que tampoco se han creado. ¿Entiendes? Es complejo. Y eso además hacerlo de una manera bella, de una manera artística y de una manera que conmueva, que conmueva y además que no conmueva racionalmente. Es decir, tú un poema no tienes que comprenderlo. A ti un poema te tiene que llegar, te tiene que conmover, te tiene que emocionar. Es como una canción, es un poco una como, música, un cuadro. Es un poco como el arte abstracto. Exacto, ¿entiendes? sí. Que te llega o no te llega. Que te llega o no te llega. Y eso es lo que tiene esto. Hombre, vamos, también se puede escribir en términos racionales, también se puede utilizar, en fin. Pero que la esencia de la poesía es la que te digo. Entonces, cuando tú estás con la cabeza en disposición de penetrar las cosas y entender las cosas y manejar las cosas en ese tono y de esa manera, ¿sabes? Es muy distinto a escribir, por ejemplo, un ensayo. De hecho, si te das cuenta, hay muy poquitos poetas que además escriban novelas. Uh-huh. Muy poquitos poetas que además escriban ensayos. El que es poeta, y de ahí no lo saca. Bueno, en tu caso no, porque tú eres un ser especial, porque haces poesía, haces ensayo, haces novela histórica. Pero también porque me esfuerzo mucho, ¿eh? Mira, yo he estado durante bastante, 3 o 4 años, he estado 3 o 4 años sin escribir una palabra de poesía, o escribiendo muy poco, escribiendo un poema cada vez que tal, pero y ahora a principio de año, ¿sabes? A principio de año o a final de año, entre final y principio de año, dije, bueno, voy a dedicar 2 o 3 meses a escribir nada que poesía. No te puedes imaginar lo que a mí me costó entrar, ¿eh? Es claro, es como hay que tener el hábito, ¿no? Claro. Lo habías perdido esos años pero y tienes que recuperar el ritmo. No solamente el hábito, es el enfoque. El enfoque. Es el enfoque, es la capacidad de penetrar en las cosas y además la capacidad luego de expresarlas mediante la poesía, ¿no? Y a mí me costó, pero Dios y ayuda. Luego ya cuando entré, bueno, pues sí, tuve una producción bastante interesante y de un nivel aceptable, ¿no? Un nivel aceptable. Pero que a mí me cuesta muchísimo. Si yo interrumpo el escribir poesía, me cuesta muchísimo volver a ella. Y no tengo más remedio porque es que tienes que estar a una cosa u otra, ¿sabes? Bueno, así como la novela se proyecta, se estructura, ¿cómo es el proceso de creación de un poema? Para mí es muy anárquico. Sí. Sí. Es muy anárquico. Y además, a ver si me entiendes, como esto tiene mucho más de trabajo que de inspiración, pues de lo que se trata es de ir fraguando sobre una idea, ¿sabes? Imágenes, sentimientos, emociones, para luego acabar dándole forma de una forma ya más técnica, ¿no? Hay una parte emocional en mí, por lo menos. Hay una parte emocional, hay una parte intelectual y luego hay una parte verdaderamente técnica más profesional, ¿no? De acabar haciendo un producto literario, ¿no? Si me permite esta feísima frase.
Yo prefiero decir una poesía o un poema. Bueno, ¿existe algún libro de poesía famoso que te hubiera gustado escribir, que hubiera sido tú el autor? No, yo no me lo planteo en ese sentido. A mí me ha gustado escribir lo que he escrito, ¿sabes? Y no me cambia. Admiro muchísimo, por ejemplo, yo admiro muchísimo la poesía de Vicente Alessandri. Me parece fantástico. Te iba a preguntar por tus poetas preferidos. Hombre, vamos después de José Hierro, ¿no? Vicente Alessandri, Lorca, por supuesto. Hombre, los clásicos, quiero decir, los clásicos, es que son siempre Neruda, ¿no? Un poeta que hablaba mucho del amor a Lope de Vega. Sí. Él sabría por qué. Él sabría por qué. Como dice Él sabría por qué. Su poema, el que probó lo sabe, ¿no? Lo sabe, claro que sí. Es uno de los preferidos míos, es una de las poesías preferidas. Bien. Bueno, comenzaste a escribir prosa en el año 2000. Fundamentalmente relatos, ensayos ya a partir de 2008 y novela, pues desde cuando, como tú dices, eres dueño de tu tiempo. Ahí fue cuando pudiste ya dedicarte más en cuerpo y alma a escribir novela. La primera novela, fíjate, es un encargo de la editorial. ¿Sí? Sí, es un encargo de la editorial. Me dijeron, dice, vamos, mira, estamos haciendo una colección, o vamos a hacer una colección sobre casos reales, crímenes, sobre casos reales, crímenes, en fin, que hayan tenido relevancia y que hayan sido famosos y conocidos en el mundo y tal y que cual. Y hemos pensado en ti para escribir. Bueno, pues muy bien, pues vale. Yo que es que me meto en un charco antes de dormir. También los desafíos, y si son desafíos del literario, me gustan muchísimo. Pues mira, hemos pensado en ti para que escribas Maribel, la niña asesina. Te iba a preguntar si era ese el título precisamente. Maribel, la niña asesina. ¿Por qué cuentan conmigo? Porque yo entonces estaba colaborando en un canal de iVoox y de YouTube, que es el Día de Autos. El Día de Autos, de Francisco José Fernández Cruz Sequera. Estuve colaborando con él varios años. Y entonces, bueno, pues decíamos crímenes y demás. Bueno, y es una plataforma que tiene éxito y que está muy bien hecha. La verdad es que está muy bien hecha. Y por eso pensaron en mí. Pero yo no había escrito nunca una novela. Y nada, bueno, pues me puse con eso. Lo pasé muy mal. Sí, no, porque el caso es muy escabroso, es muy tremendo, es muy... Pero es un caso real, es ficticio. Sí, no, es un caso real. Es un caso real. Y entonces, bueno, pues ahí tuve que superar toda una serie de retos. Primero el tiempo, el espacio, el contenido, ¿no? Y luego lo que yo quería conseguir con la novela y demás. Y se consiguió bastante bien. Pero es una cosa muy espeluznante, porque además trata sobre una niña, y sobre una niña en condiciones muy extremas y muy sórdidas, ¿no? Terriblemente sórdidas y terriblemente, en fin, chocante. Y entonces, bueno, pues creo que conseguí una novela que está, todo el que la ha leído dice que una vez que empieza no puede dejarla. Y eso está muy bien, te digo por qué. Primero porque era algo que yo buscaba conseguirlo no es siempre posible, y luego porque al ser un caso real, tú el spoiler lo tienes hecho, porque tú sabes lo que va a pasar. Claro. Tú sabes lo que va a pasar, y entonces, pero luego cómo se cuenta es otra cosa. ¿Cómo mantienes la atención del lector y lo arrastras de tal manera que no pueda dejar de leer? Y eso se consigue en la novela. Claro. Bueno, la verdad es que yo creo que es la intención, yo creo que de cualquier escritor, que cuando un lector coge tu libro y empieza abre esa primera página, pasa la dedicatoria y se mete ya en la historia después del prólogo que pueda haber, que digas, desde aquí ya no pares hasta el final. O sea, pero ni te lo plantees. Cuando eso se consigue, yo creo que es el éxito. O sea, es el éxito. Yo verdaderamente soy de las que cuando empiezo un libro lo suelo terminar. No me gusta dejar cosas inacabadas. Pero algunos se me ha resistido y lo he tenido que abandonar un tiempo hasta que he encontrado la fuerza para poder continuar. Volver a él. Porque verdaderamente a lo mejor así al principio no captaba. Y la verdad es que
bueno, pues, en fin, para esto es lo que a mí me pasa mucho. Yo estudio muchas cosas, aprendo muchas cosas y las aprendo y luego quiero enseñarlas, ¿no? Y quiero enseñarlas. Claro. Y entonces para escribir la novela me tuve que preparar muy bien sobre todo lo que son las técnicas de la narración, las técnicas de la utilización de personajes, los diálogos, los ambientes, los escenarios, el ritmo, el tono, el narrador, esto, lo otro y tal y que cual. Y al final hay un libro, tengo un libro escrito, se puede escribir Sí. por Amazon, que es El oficio de escribir, que precisamente nace de eso. Ese se le recomendaremos a los futuros escritores, Sí, que se lo lea. Todo el que quiera escribir ficción, desde luego, tiene que empezar por conocer los rudimentos básicos del oficio. Y los rudimentos básicos del oficio están en ese libro, que es muy breve, es muy sencillo, pero muy claro y además es muy completo. Lo tiene absolutamente y todo. Muy didáctico, Y muy como didáctico. A ti te gusta. Sí, no. Claro. Así es, ¿no? Sí. Bueno, en octubre de 2022 participaste en el certamen internacional de novela histórica Ciudad de Úbeda, Sí. y ahora en junio hará un año que fuiste admitido como miembro de pleno derecho de la Asociación Escritores con la Historia. Qué bueno. Que eso es importante. Hombre, Eso es todo un reconocimiento. A mí me llena de orgullo porque son 66 los escritores que pertenecemos a esta asociación. Y por cierto, que ahora creo que a final de año, a primero del año que viene y demás, va a salir un libro colectivo en el que hemos aportado más de la mitad de los que estamos en la asociación, hemos aportado un relato histórico, ¿estamos? Y vamos a hacer esa edición colectiva, en la que, bueno, pues entre otros hay un relato de Juan el Lava Galán, por hablar de algunos, ¿no? Claro, pues nos tendrás que informar de eso para dar buena cuenta y si hay una presentación, pues poder... Así que tú fíjate, para mí, ¿no? Lo que es eso, escribir un libro junto con Juan el Lava Galán o con Jesús Maeso de la Torre, o no sé, en la asociación está por ejemplo, Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo, claro. Sí, está Santiago Posteguillo, está Carmen Posada, claro, está Carmen Posada, Isabel también, San Sebastián. Sí. Bueno, eso es la Champions. Sí, que ya te digo que sí, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esta asociación. Vamos, por supuesto que sí. Claro, pues se cumplirá un año ahora en junio, pero debería cumplirse más años. Deberían de haberte nombrado miembro del pleno derecho mucho antes. Esa es mi opinión. Yo estoy muy agradecido de que me hayan admitido, ¿estamos? Aunque haya sido hace un año, ¿no? Hace un año. Encantado. Bien, bueno, en cuanto a tus publicaciones en prosa y novela, hay títulos como Historia de las ideas contemporáneas, Imperio español sin complejos, La rebelión de los amos, Maribel, la niña asesina, que hemos comentado, El test más divertido de la historia. Estos son todos de editorial Secotia. Y luego Las élites y el arte de la impostura y crímenes de cine de la editorial EAS. Y la caída de... Y la caída de Roma. La era germánica también es de EAS. De EAS, sí, porque la trilogía es de Secotia, ¿verdad? La trilogía de Secotia. La trilogía, que es novela histórica, es una cosa, y el libro de la caída de Roma. Te pregunto, sí, porque bueno, al inicio de la presentación yo he mencionado pues Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales de 2023, porque es un libro que he leído, ahora haré mi pequeño comentario, y La caída de Roma, la era germánica, como bien dices, de editorial EAS, también del 23, y luego la trilogía La caída de Roma con sus títulos Roma eterna, Jacal Imperio y El final de los días. Eres un autor muy prolífico. ¿Cuánto te lleva la preparación de una novela hasta que tienes el primer ejemplar para la venta o distribución ya en la mano? Pues vamos a ver, mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, esta trilogía de La caída de Roma me ha llevado 6 años de trabajo. Han sido 6 años de trabajo. Podríamos decir que 2 años por libro. El trabajo es ímprobo, sí. 2 años por libro. Aunque entre medias sí que, por ejemplo, la historia de las ideas contemporáneas está sacado entre medias y no sé si alguno más. Sí, bueno, pero vamos, han sido 6 años de trabajo lo que es la trilogía. La trilogía. Vamos a ver, yo procuro documentar mucho todo lo que hago. Luego soy muy perfeccionista mis obras están siempre muy trabajadas, ¿sabes? Hombre, la excelencia, la calidad siempre se
se sabe reconocer, el buen lector sabe reconocerlo y sabe reconocer cuando de una novela el escritor se ha preparado, se ha preocupado en documentarse adecuadamente, porque claro, meter la pata, el racón se llama, ¿no? Sí. Cuando se dicen cosas que no son, no sé. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidado con eso, porque eso es muy difícil cuando lleva una novela y más una trilogía que va engarzándose, claro. Y al final está juntando 1700 páginas. Claro. Que no metas la pata y que no digas lo contrario de lo que has dicho, que es más fácil de lo que uno piensa que ocurra. Puede ser, sí. ¿Quiénes son tus lectores cero? Mis lectores cero son amigos muy cercanos que son poetas y escritores, ¿sabes? Ahora mismo tengo nada más que 2, que son en los que más confío, porque no me perdonan una. Sí, no me perdonan una, y son 2 excelentes poetas y tal. Y realmente no tengo nada más que esos 2. Claro, yo te iba a preguntar si siempre eran los mismos o para cada libro o cada tema elegías unos u otros. Lectores cero es que no he tenido más que últimamente, ¿sabes? Y lo he tenido para el libro que va a salir. Iba a salir ahora en junio, pero bueno, han visto que la fecha no es buena, porque antes del verano sacar un libro no tiene mucho sentido. Y entonces va a salir a primero de septiembre, que es Historia de la banca y el dinero. Uh-huh. Entonces me han ayudado con eso, me han ayudado con Los Poderosos y me están ayudando con el libro que estoy haciendo ahora mismo, que estoy escribiendo ahora mismo. Está ya terminado el 80%, que es España como la primera potencia global de la historia. De la historia, sí. Esto te iba a comentar luego más hacia el final de la entrevista, pero bueno, abundaremos un poquito en ello también. ¿Cuándo se puede decir que una novela es histórica? Pero vamos a ver, hay como diferente entre novela histórica. Hay 3 tipos, hay 3 tipos de novela histórica. Una es aquella que quiere contar la historia, ¿sabes? Y la cuenta de una manera novelada, es decir, hace que los personajes históricos, puramente históricos y demás, en circunstancias históricas y alrededor de hechos completamente históricos, bueno, pues hablen y de alguna manera estén escenificados en un ambiente, en su ambiente bueno, esto es historia novelada, ¿no? La novela histórica es aquella que cuenta una historia en un momento histórico con personajes reales e históricos en situaciones históricas, dentro de hechos históricos, y donde hay también personajes de ficción, historias completamente de ficción, personajes de ficción en hechos realmente históricos, personajes históricos que llevan a cabo hechos completamente de ficción e inventados, pero que todo eso, produce un sumergir al lector en la historia, y además hacerlo partícipe de esa historia y hacerlo. Y luego hay, bueno, lo que es contar cualquier tipo de historia que se podía contar en cualquier momento. Bueno, pues contar una historia de amor, una historia de no sé qué, una aventura de no sé qué, no sé cuánto, y contarla en un momento histórico. Pero vamos, que ese tipo de historias podían estar en ese momento y en ese lugar, o podía estar en cualquier otro. En otra época. Entonces, bueno, esos son los 3 tipos Entonces, se trata de ver qué proporción hay entre lo que es historia y lo que es la narración de la historia y lo que es la ficción, ¿no? La ficción. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta trilogía, mira, la idea que yo tenía con la trilogía de la caída de Roma es transmitir el paralelismo que existe entre esos 100 últimos años del Imperio y lo que está ocurriendo en Occidente, lo que está ocurriendo actualmente en Occidente. Yo en un momento determinado me doy cuenta, como, bueno, pues ya te digo, como apasionado por la historia, apasionado por Roma, me doy cuenta de hasta qué punto hay un paralelismo espeluznante entre esa etapa de la caída de Roma con lo que está ocurriendo hoy en día en Occidente. Pero vamos, hay un paralelismo increíble. Bueno, yo tenía muchas ganas de escribir una novela histórica sobre Roma,
Y esa idea me da vuelta y me da vuelta y me da vuelta y digo, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no escribir sobre la caída de Roma? Claro, ahí ya hubo que superar pues todo, porque ten en cuenta una cosa, hay que poner en pie un mundo que no es el de la Roma clásica, no es el de la Roma de César, de Augusto, no claro. es la Roma del siglo I. Entonces, el desafío de poner en pie un mundo que, por mucho que a mí me guste la historia romana, era bastante desconocido para mí, pero es que también es muy desconocido para el posible lector. ¿Estamos? Bueno, pues Es complejo. Se las trae, ¿no? Si eso quiere es que tenga un viso de autenticidad y no quiere hacer fullerías, ¿no? Sí, fullerías. ¿Se podría decir que la era germánica es la cuarta entrega de la serie La caída de Roma o no tiene nada que ver? No, para nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La caída de Roma, la era germánica, surge de que una vez que he terminado la trilogía, novela histórica, es decir, o sea, bueno, que tiene sus partes de ficción y sus partes de realidad, todo lo que hemos estado explicando antes, yo me doy cuenta que después de 6 años de trabajo, yo estoy en condiciones de poder contar la caída de Roma de una manera muy especial. Contar la historia, narrar la historia. Pero, y se puede, no ya mediante novela, sino mediante el género del ensayo. Y digo de una manera muy especial porque lo que quería era contarla no de una manera académica, no de una forma, vamos a ver, hablando de los apartados del ejército, la finanza, la agricultura. No tan compartimentado. No, mire usted, no. Si yo no quiero nada de esto no. Se trata de ir contando la historia de los personajes y de los hechos, concatenando unos con otros, formando una cadena de causa-efecto, de tal manera que se vea cuándo empieza la caída de Roma y cómo termina. Llevarlo con un estilo, a ver si me entiendes, con una narración, digamos, cálida, en el sentido de una narración que yo llamo al calor de la lumbre. ¿Entiendes? Bueno, y a mí me pareció sugestivo el proyecto y lo llevé a cabo. Entonces, tiene que ver y no tiene que ver. O sea, nace una cosa de otra, pero como obra literaria no tiene nada que ver una cosa con otra más que en el contenido de lo que se narra. Yo tengo en mi estantería, en mi biblioteca, la trilogía La caída de Roma, para empezarla en breve, y ya pues me quedará por adquirir, que lo tengo aquí delante, La era germánica, claro que sí, porque va a ser también un punto de vista distinto. Claro. Sí. Bueno, he terminado recientemente Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales. Y tengo que decir a nuestros espectadores que es muy, pero que muy recomendable. He de decir que me ha impactado sobremanera darme cuenta de quién mueve los hilos y quién dirige realmente los destinos ya no de nuestro país ni de Europa, sino de toda la humanidad. Lo recomiendo mucho, lo he recomendado mucho según lo he terminado, porque aparte de que está magníficamente escrito, la información que aporta es fundamental. Háblanos, ¿cómo surge este libro y la trascendencia que puede tener? Pues mira, este libro en cuanto a lo que es la idea es muy antiguo. Fíjate, no sé por esto, la idea esencial y fundamental de este libro nace el día en que cae el muro de Berlín. Pues sí, hace años ya, sí. Sí. El día en que cae el muro de Berlín, fíjate que todo el mundo, yo los veía, si recordáis aquellas imágenes, yo los veía, pues, a todo el mundo muy exaltado, muy alegre, muy contento, tal. El mundo a partir de ese momento... ¿Y tú no lo estabas tanto? No, pero es que verás tú, es que no es un mérito mío de reflexión, no es un mérito mío de otra forma de pensar o de otra forma de ver. Yo no sé por qué, es que no lo sé, pero yo viendo aquello, lo que me inspiró y lo que me vino a la cabeza es: se nos ha acabado la fiesta. Se acabó. Fíjate bien. Y yo en aquel momento fue esa inspiración, ¿no? Fíjate bien. Todo el mundo pensaba que la democracia iba a triunfar y la libertad iba a triunfar en el mundo.
Y yo lo que en ese momento me di cuenta, como si fuera, pues, ya te digo, de una manera poco racional, poco meditada, o sea, esa intuición a la que me refiero. Yo lo que me di cuenta es que ya no hacía falta tener a los trabajadores de Occidente contentos para mantenerlos alejados de la tentación de hacer una revolución comunista. Ya no hacía falta. Y como no hacía falta, todo lo que se estaba invirtiendo, todo lo que había destinado a crear el estado del bienestar, iba a empezar a deshacerse, y todos esos ingentes recursos que iban destinados a mantener aquel estado del bienestar, para mantener a los trabajadores contentos y alejados de cualquier tentación comunista, iban a apropiárselo poco a poco las élites mundiales. Ese fue mi impacto, esa fue mi idea, eso fue una cosa que se quedó de una manera indeleble. ¿Qué ocurre? Que conforme fue avanzando el tiempo, caramba, que me daba cuenta que los hechos no hacían más que darme la razón. Que es que no hacían más que darme la razón. Y yo, bueno, pues tomaba notas, escribía lo que se me iba ocurriendo, ¿estamos? En principio no con idea siquiera de escribir un libro, sino de reflexionar, de ir tal, ya, y en un momento determinado, efectivamente, lo veo claro, veo que puedo describir efectivamente cuál ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuál ha sido el proceso que hemos llevado, qué evolución, qué es lo que ha ocurrido en el mundo, cómo, de qué manera se ha enfocado, cómo se ha ido instalando el neoliberalismo, cómo han utilizado como instrumento el neoliberalismo y luego, no la globalización, sino el globalismo. No la globalización, el globalismo, ¿estamos? Para conseguir que efectivamente todos los recursos que se estaban destinando al estado del bienestar cada vez vayan quedando más en manos de una minoría y se estén deteriorando, bueno, y lo que queda por deteriorarse, fijaros cómo está avanzando, cómo está avanzando nuestra sociedad y fijaros cómo está avanzando todo, ¿estamos? Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que en un momento determinado decido que creo que estoy en condiciones de poder explicar cuanto digo, y nace este libro, ¿no? Y nace este libro que contiene muchas más reflexiones, porque son mucho más modernas y demás, ¿no? O sea, pues llega hasta la explicación de los fundamentos del gran reseteo y llega también incluso a explicar, yo no sé si vosotros habéis dado cuenta, y quienes nos siguen y nos oyen se han dado cuenta, pero fijaros qué cosa tan sorprendente. Resulta que todo lo que dice el foro de Davos resulta que coincide perfectamente con todo lo que dice la extrema izquierda más extrema. Bueno, sí. Pues todo eso tiene sentido y está explicado en este libro. Pues ya saben, tienen ustedes que leerse Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales, de Marcos López Herrador, que no les va a dejar indiferentes en absoluto. Bueno, hemos comentado, nos quedan ya muy pocos minutos, hemos comentado que estás trabajando en otro libro, en el que hablas de España como la primera potencia global de la historia. Sí. Creo que vamos a tener que dedicar un programa para hablar de ese libro, porque ahora ya vamos de tiempo un poquito justos. Cuando salga, si tú Cuando quieres. salga, te vuelvo a convocar, claro que sí, para mí siempre es un placer. Y bueno, no sé, el panorama editorial en España, yo creo que hay que darle un empujoncito. Sí, hay que darle un empuje. Hombre, yo no me puedo quejar, ¿eh? No te quejas. Yo no me puedo quejar. Los nuevos escritores ya saben que tienen un manual estupendo para poder enfrentarse a esto de escribir. El oficio de escribir. El oficio de escribir. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser escritor? Lo mejor de ser escritor es serlo. Es serlo. Claro, sí, es que la recompensa verdaderamente la encuentra en el propio hecho de escribir, la propia experiencia de poner en pie una obra literaria, ¿vamos? Que en cuanto a lo que es, por ejemplo, la obra, en cuanto a lo que es el ensayo, bueno, tiene mucho de trabajo, tiene mucho de técnica narrativa y de habilidad para encajar, ordenar y sistematizar los conceptos, desarrollarlos y hacerlos entendibles. Pero, por ejemplo, en la novela histórica hay experiencias de la hora de escribir novela que son increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, vivir momentos en que tienes la percepción de que no eres tú el que está escribiendo la novela, sino
que la novela se está escribiendo a través tuya. La novela te está utilizando a ti para escribirse. Eso fíjate que disparate estoy diciendo, es ¿no? casi ciencia ficción. Pues eso lo he llegado yo a percibir, no siempre, pero en muchas ocasiones. ¿Sí? Bueno, tienes otros títulos, lecturas breves, el oficio de escribir que estábamos comentando y la vida frase a frase. Yo quiero que de este último nos regales alguna de esas frases maravillosas. No nos vamos de aquí sin un par de ellas. Sin un par de ellas, bueno, mira, por ejemplo, origen. Para responder a para responder a cuestiones tan fundamentales como ¿a dónde vamos? O ¿de dónde venimos? A veces resulta muy útil preguntar al revisor. Pues sí. Por ejemplo. Otra. Dice, eres muy afortunada, pues al haberte casado conmigo has evitado conocer al marido que merece. Oh, esa depende cómo se entienda, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Se puede entender perfectamente. Venga, ¿hay una más? Ay, una más. Bueno, pues para el que todo lo tiene, nada es suficiente. Bueno, eso es verdad. Eso forma parte del libro de los poderosos. Para el que todo lo tiene, nada es suficiente. Bueno, ha sido un verdadero placer, Marcos, contar contigo esta tarde. Me lo he pasado muy bien. He aprendido mucho. La verdad que contigo siempre, cualquier conversación más seria, más distendida, más formal, siempre lleva mucha enseñanza. Muchísimas gracias. Bueno, pues espero poder convocarte en breve para cuando esté ese libro en marcha. Y bueno, ¿te has sentido a gusto? ¿Has estado bien? Yo he estado en la mismísima gloria, ¿eh? Conmigo puedes contar siempre que quieras. Bueno, pues te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, y a todos nuestros oyentes y televidentes, darles las gracias un jueves más por seguirnos, por estar aquí. Saben que la semana que viene nos volvemos a ver el jueves en Fotos a Contraluz y que pueden seguirnos en Instagram, YouTube y TikTok en Multicanal R y en X, antes Twitter, en Multicanal Radio. Les habló Eugenia Martín Caro. Muy buenas tardes.